Vamos a grabar. Muy bien. Vamos a hacer una oración, hermanos, y posteriormente daremos entrada a nuestra clase. ¿Vale? Este, muy bien. Vamos a ver comienzo entonces. Acompáñame a orar. Maravilloso Dios y eterno Padre, Señor celestial, que reinas y vives desde la eternidad y hasta la eternidad. Solo tú eres Dios, solo tú eres digno de suprema alabanza. Hermoso Padre, te damos gracias porque nos has bendecido ampliamente, Señor, en este día. Gracias porque nos cuidaste, gracias porque nos has provisto de tantas bendiciones. Muchas de ellas las vemos, pero también sabemos que hay muchas bendiciones que tenemos que no las vemos, Señor. Sabemos que en todo tiempo tú estás trabajando para nosotros. Trabajas para nuestro bienestar, aun cuando no entendamos, Padre. Sabemos que tú todo lo haces siempre en beneficio de nosotros. Por ello, Padre Celestial, queremos rogarte que tú nos sigas ayudando, que nos sigas bendiciendo, que nos sigas guiando, Señor. Y que, eterno Padre, que aun cuando no tengamos conciencia clara de las cosas, queremos suplicarte que tú sigas tomando las decisiones por nosotros. Lo que te pedimos, Padre, no es algo que tú tienes que hacer. Es lo que nosotros queremos, lo que nosotros pedimos, pero es en ese conocimiento limitado que tenemos. Pero sabemos que tú tienes un conocimiento ilimitado. Y es por ello, Padre Celestial, que te pedimos que tú tomes en cuenta nuestras peticiones, pero también te rogamos, Señor, que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. En este día queremos rogarte tu bendición por cada uno de los aquí presentes. Ayúdanos, por favor, Padre, para que todo lo que hagamos, lo que digamos, Señor, sea solamente en armonía con tu palabra. Por favor, ayúdanos también, Señor, para que si hemos de hablar algo, que sea, Señor, y no es algo que diga tu palabra, sino que especifiquemos, Padre, que eso es una opinión. En este día también queremos pedirte la bendición por cada uno de los instructores que se esfuerzan por ser de bendición a muchos hermanos en muchos lugares. Queremos, Padre, pedirte que tú les bendigas, que les mantengas fuertes. Comprendemos perfectamente que a nuestra manera cada uno de nosotros estamos enfrentando pruebas, dificultades, enfermedades y tantas cosas, Señor, porque sabemos que Satanás nunca va a dejar el camino de una manera libre. Pero queremos hacer tu voluntad, Padre. A pesar de que haya vicisitudes, queremos hacer lo que tú nos mandas. Necesitamos, Padre, hacer lo que tú nos mandas. Y lo hacemos también con mucho amor. En este día, pues, queremos suplicarte tu bendición por cada uno de los que estamos aquí. Bendice también a los que verán el video, Señor, a los que lo verán posterior. Y te rogamos que tú les bendigas también para que ellos vayan aprendiendo y también nosotros a mejorar, Señor, cada vez más para que de esa manera podamos ofrecerte instrumentos cada vez más especiales en tus manos. Queremos rogarte, Padre, porque sabemos que no hay un hombre que viva mucho tiempo o que viva y que no peque. Queremos rogarte que perdones nuestros pecados, que nos ayudes, Padre Celestial, para que no los volvamos a cometer y para que vivamos esforzadamente en el camino de la rectitud. Bendícenos, por favor, Padre, y te lo suplicamos nuevamente. Te lo suplicamos todo por el nombre bendito y santo, por el nombre eterno ante el cual toda rodilla se ha de doblar, sea en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra, por el nombre eterno y santo de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, cuando gusten pueden poner sus cámaras, hermanos, ¿eh? No se preocupen. Digo, siento que le hablo nomás a algunos dibujitos, pero no hay ningún problema si ponen sus cámaras. De hecho, me gustaría que pusieran sus cámaras para que opinen, hermanos, para que opinemos. Eso es así, hermano, ya, así para verlos, hermano. ¿Cómo está, hermano Gabriel? Buenas tardes, sean. Muy bien, ¿y usted qué tal? Bien, Gracias a hermano. Dios. Bien, bien, aquí andamos, hermano. Ok, ahí estamos. Muy bien. El tema que tenemos en puerta, hermanos, el tema que tenemos ahorita, hermana Pau, buenas noches. Buenas noches, Noches, hermano. tardes Sí, allá, noches aquí. Yo llevo una hora más ya son adelantado. las 9, fíjese que acá son las 9 de la noche. ¿Dónde vive usted, hermana? Aquí en Brooklyn, en Nueva York. En Brooklyn, ok, en Brooklyn, Nueva Sí. York.
Ok, 9 de la noche. qué bueno que Eh, nos dice, hermana, para cuando vayamos. sí, claro, bienvenido siempre, hermano. Muy Em, bien. estaba viendo para, no sé si es la siguiente semana, es la presentación del trabajo, la redacción. Es en el tema 9 y 10. Esos son los últimos temas. Y en esos últimos temas me van a tener que mandar un escrito. ¿Sí? Vamos a estar mirando los escritos que me van a estar mandando, los vamos a estar viendo. Y de esa manera vamos a estar corrigiendo algunas cosas que ya hemos aprendido. ¿Sí? Vamos a estar practicando lo que ya estemos aprendiendo para que de esa manera, bueno, cuando ya venga ahora sí el examen, que va a ser aparte de esas dos lecciones, va a ser otra vez un escrito, pues nuestra redacción sea ya un poco más sencilla, un poco más fácil para nosotros, ¿sí? Es una práctica nada más. Ok. Hermanos, Hermano, entonces, dígame. perdón, ¿hay algún tema en específico o algún resumen? No hay un tema en específico, hermano. Es un tema libre que ustedes van a Ujú. tener que escoger y me parece que es una cuartilla nada más, ¿sí? Es una cuartilla, la mitad de una hoja. Eso es nada más, ¿sale? Muy bien, Muchas gracias. hermanos, pues vamos a entrar a nuestro tema, hermanos. El tema 7 es qué y cuándo escribir. Pienso yo, sinceramente, hermanos, que este tema realmente es un tanto sencillo. Todos los demás temas que hemos visto considero que son sencillos. Son sencillos porque realmente no hay mucho, hermanos, para dónde escoger. Mayormente para algunos de ustedes que considero que tienen práctica, que tienen ya habilidad, que tienen mucha práctica y no creo que sea complicado, ¿sí? Lo que es la ortografía, hermanos, es como la conducción. Al principio pudiera ser un tanto cansado. Al principio podría ser tedioso, complicado y a lo mejor muy frustrante. No obstante, cuando va agarrando la práctica, se va haciendo cada vez más fácil, mucho más fácil. Ya no van a pensarlo tanto, sino que lo van a hacer de una manera por inercia, de una manera automática. Van a responder a todo eso, ¿sí? Entonces, estos tips, estas sugerencias, muchas de ellas son sugerencias. Yo les animo para que las tomen en cuenta, hermanos, cuando van a hacer un temita que van a redactar, ¿sí? No dejen de escribir, hermanos. No dejen de escribirlo. Recuerde que es muy cierta esa frase que dice que la práctica hace el maestro. Realmente es muy cierto. Y eso le va a ayudar notablemente para que usted se siga ejercitando. Y al principio, es posible que sus escritos salgan bien feitos, ¿eh? Es posible que salgan un poquito feitos, un poquito, que no le van a entender, quizás, ¿sí? Pero si sus ideas están claras, hermanos, entonces créame que va a ser mucho más sencillo para ustedes, mucho más fácil. Y hermanos, ¿qué escribir? ¿De qué deberíamos de escribir? ¿Cómo qué temas deberíamos de escribir? Acerca de cuáles, cómo podemos escoger un tema, cómo lo podemos elegir. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensa, hermano Gabriel? ¿Cómo podemos escoger un tema? Pues ahorita en la actualidad, hermano, hay varias situaciones de lo que se vive y parte de ello puede conjugarse con la palabra de Dios pues, para estar al día y al mismo tiempo apoyado con la escritura. Y entonces podemos escribir un tema de ese tipo, ¿no? Con las corrientes que surgen y que seguirán surgiendo, pues podemos actualizar nuestra forma de ver y cómo es que lo enseña la palabra de Dios. Ok. ¿Cómo escogemos los temas? Hermano Gabriel, usted predica, ¿verdad? Sí, hermano. Ok. ¿Cómo escoge los temas para predicar, hermano? Pues podría decir de principio de cuenta la necesidad que pudiéramos tener en la iglesia, que es lo que Ok. necesita la membresía. Ok. Hermanos, realmente, bueno, no sé si nuestro hermano Eddie también esté como predicador, pero la necesidad del pueblo, exactamente, hermano. Sí, hermanos, de allí se tiene uno que aferrar para poder hacer escoger un tema. De la misma forma que surge para la predicación, en el caso de nosotros como predicadores, pues es de las necesidades, ¿sí? De allí rápidamente uno puede darse cuenta qué es lo que hace falta.
Observe la vida espiritual de la iglesia. Observe la vida espiritual de la iglesia. Cuando nosotros observamos la vida espiritual de la congregación, y cuando hablo de la iglesia, no podemos solamente limitarnos, hermanos, a la iglesia local. No me estoy refiriendo a que solamente lo hagamos con la iglesia local. No, deberíamos también pensar a la iglesia de manera universal. Cuando hablo entonces de la vida de la iglesia de manera espiritual, hermanos, es lo que mencionaba el hermano Gabriel, también nuestra hermana Pau. Es de allí, hermanos, de donde vamos a escoger los temas de esa parte. Y déjeme decirle cómo es que en Hebreos capítulo 5 y versículo 11, ya se lo saben, hermanos, ya se lo saben. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a explicar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, el escritor a los hebreos, hermanos, en esa parte menciona cómo es de que había temas que los hermanos todavía no manejaban. Allí habla de que a pesar del tiempo de los hermanos, habían tenido cierto retroceso. Lamentablemente, los hermanos no estaban demostrando la madurez que deberían de tener acorde al tiempo en que los hermanos habían bautizado. Entonces, la vida espiritual de la iglesia, hermanos, de ahí puede surgir un tema, ¿verdad? De allí. En Gálatas 1:6, el apóstol Pablo les escribe a los hermanos y les dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo. Entonces, los hermanos allí, lamentablemente, en la región de Galacia se estaban apartando, hermanos. Y el apóstol Pablo escribe de esa manera. Y Judas 3 menciona cómo es de que él tenía necesidad de escribirles acerca de la común salvación. Pero fue necesario acerca de contender acerca de la fe. Entonces, aunque la común salvación está unida a contender por la fe, hermanos, como que se especifica, se enfoca Judas en que deberían de mantenerse atentos a las enseñanzas erróneas que se estaban introduciendo dentro de la iglesia. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver lo que es la vida espiritual de la iglesia, hermanos, si le ponemos nosotros atención, por eso le puse observe, porque se requiere cuidado, se requiere atención. Si nosotros empezamos a observar la vida espiritual de la iglesia, los temas van a llegar, hermanos, solitos. Así de simple. Empezamos a ver, por ejemplo, bueno, díganme un ejemplo ustedes. Díganme un ejemplo, hermana Pau, de mirando ya este punto, ¿cómo podríamos aplicarlo? Un tema, hermana. Sería un tema, bueno, yo pensaría dos temas en este momento. La relación del ser humano con Dios, cómo moldear su carácter, primeramente el pastor, el líder, y también el pueblo, la relación de ellos con Dios. Yo lo miraría de esa manera. Ok. Hermana, ¿este era un tema de la observación espiritual de la iglesia, hermana? Pues no sé si puede ser o la deficiencia en el evangelismo o la falta de perdón también. La falta de perdón. Hermanos, hay muchos temas que pueden surgir de la forma en que estamos observando la vida de la iglesia. Surgen bastantes temas y son temas muy buenos hablar acerca del perdón. Son muy buenos temas hablar del evangelismo. En algunas iglesias no se practica ni de forma personal. No se les estimula a los hermanos a que se haga un evangelismo de forma personal y en ocasiones no existe tampoco ni siquiera como congregación. O sea, estamos completamente estancados en el evangelismo y luego nos preguntamos por qué no crecemos, ¿no? Entonces, sí, hermanos, eso puede surgir esos temas pueden surgir. En algunas iglesias hay boletines y esos temas pueden ser usados, hermanos, para los boletines. Yo sugiero que hagan esa práctica, hermanos. Pongan esto en práctica y verán cómo es de que los temas van a empezar a fluir solitos, van a llegar solitos. Un segundo tema, hermanos, un segundo tema de dónde sacar los temas, una segunda fuente de dónde obtener temas, sería de observar los pecados que la propia iglesia tiene. Observar los pecados que la iglesia tiene. Y uno de los pecados que la iglesia tenía, hermanos, el pasaje que estoy mostrando es primera carta a los Corintios capítulo 1,
10 al 11. ¿Se acuerda, hermano Gabriel, de qué habla ese pasaje? No recuerdo, hermano, pero ahorita lo leo. El apóstol Pablo habla acerca de la unidad, hermano. Les habla que había sido informado, en el 11 les dice que había sido informado por los de Cloé, de que había divisiones. En el 10 es cuando les dice que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos, la carta a los Corintios menciona pero bastantísimos pecados que la iglesia tenía, muchos pecados. Y es muy interesante cómo es de que en el capítulo 2, 3, empieza a hablar acerca de cómo es de que tenían esa preferencia por algunos siervos de Cristo, ¿sí? Estaba en discusión, estaba Apolos, algunos decían que eran de Apolos, algunos decían que eran de Pablo, algunos decían que eran de Cefas, y algunos que pudiéramos decir que eran los más atinados eran los de Cristo. Yo le pertenezco a Cristo. En el capítulo 3, el apóstol Pablo les dice que ni los que siembran son uno, ni los que riegan, todos son de Cristo. Solamente es Dios que da el crecimiento. En el capítulo 5 menciona el caso de fornicación que había en la iglesia, en el que un hijo había quitado a la propia esposa a su padre. En el capítulo 6 menciona las demandas que tenían los hermanos. Se estaban demandando y esto ante los tribunales paganos. En el capítulo 7 menciona el apóstol Pablo acerca de los problemas en el matrimonio. Le habían preguntado de varios temas al apóstol Pablo y uno de ellos era el tema del matrimonio. El capítulo 8 lo sacrificado a los ídolos. El capítulo 9 no reconocían la autoridad del apóstol Pablo. El capítulo 10 lo sacrificado a la idolatría o la práctica idolátrica que tenían algunos. Del 11 se mencionan algunos conceptos, algunas cuestiones de la autoridad. En el capítulo 11, la primera parte, el apóstol Pablo menciona que se tenían que sujetar a la autoridad. ¿Quiénes eran la cabeza de quién? Y también allí menciona el desorden desde el 17 en adelante, el desorden que tenían en la iglesia. En el capítulo 12, 13, 14 se mencionan lo que son los dones milagrosos y cómo deberían de utilizarse. En el capítulo 15, los hermanos no estaban ya creyendo, hermanos. Tenían ese problemita de que no creían en lo que era la resurrección de los muertos. Y en el 16, pues ya les menciona acerca de lo que es la ofrenda. También ya les menciona algunos problemitas de que tenían que sujetarse a los que estaban presidiendo. Pero si nosotros dijéramos, hermanos, ¿cuál es el tema más importante? Imagínense, no sé cuál es el que diríamos nosotros. Posiblemente diríamos que el tema más importante era el desorden de la adoración. Posiblemente el tema era la fornicación. Posiblemente la idolatría. No sé cuál tema enlistaríamos o cuáles temas enlistaríamos de forma que fueran los más importantes. Pero el apóstol Pablo, ¿saben cuál es el tema más importante que mencionamos? El tema primordial no es de que los demás no sean importantes, por supuesto que lo son. Pero el tema más importante que el apóstol Pablo menciona es el tema de la unidad, hermanos. Ese es el tema. Porque si la iglesia no está unida, si la iglesia no tiene la energía, la determinación de mantenerse unida, todos los demás temas van a seguir. Absolutamente todos los demás temas. De la misma forma, hermanos, estos temas también aplican en el matrimonio y en la familia. Si el matrimonio no quiere mantenerse unido, entonces no importa todos los demás temas. Los demás temas van a salir triunfando sobre el matrimonio. Entonces, lo primero que se tiene que determinar uno es, nos vamos a quedar unidos, nos vamos a quedar juntos y empezamos a trabajar con todos los demás temas, ¿sale? Entonces, de allí surgen los temas, hermanos. De allí salen los temas y uno empieza a escribir. Por cierto, hermanos, por cierto, nos damos cuenta de estos temas porque sabemos que van en oposición a lo que dice la palabra de Dios. Es el orden muy importante. Escuchamos la palabra de Dios y cuando escuchamos cosas que no dice la palabra de Dios, que van en contra de la palabra de Dios, es cuando nos damos cuenta que algo es incorrecto. Pero, hermanos, en ocasiones le hacemos al revés, cambiamos los términos. Buscamos algo, ¿sí? Buscamos algo o escuchamos alguna idea y decimos, voy a buscar un pasaje de la Biblia para soportar eso, para ayudar eso. Hermanos, no funciona así.
No es así el orden. Nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, y de allí surge lo demás. Cuando escuchamos algo que es incorrecto, ok, esto no armoniza con la palabra de Dios. De esa manera tenemos que hacerlo. Y en ocasiones andamos predicando, hermanos, vi un tema que decía los colores de la escritura. Híjole. Hay temas que uno dice, no deberían de existir esos temas, hermanos. Deberíamos hablar lo que dice la palabra de Dios. Los colores de la Biblia, algo así. No, o sea, híjole, qué falta de estudio. Pero bueno, tenemos que enfocarnos, hermanos. Tenemos que enfocarnos en lo que dice la palabra de Dios. Hable la palabra de Dios. Nada más hablemos eso, escribamos sobre eso, ¿sí? Otra cosa, hermanos, que tenemos que, de dónde podemos obtener una fuente más de temas, son las áreas que podrían estarse omitiendo o descuidando. Áreas que podrían estarse omitiendo o descuidando. Hace un momento nuestra hermana Esther mencionaba acerca de lo que es la falta de evangelismo. Por supuesto que sí. Cuando vemos que la palabra de Dios dice algo y nosotros como iglesia, como personas, como individuos, no lo estamos realizando, bueno, deberíamos también advertir de lo que está pasando. En esta parte menciono Hechos 6:1 al 6. ¿Alguien sabe qué se menciona? ¿Qué es lo que estaba pasando en Hechos 6:1 al 6? Dos. Si no estoy mal, cuando los griegos estaban discutiendo y Pedro, pues eligieron los siete diáconos para que ellos no perdieran el compromiso, la oración, el evangelismo. Ujú. Sí, sí es correcto. Eran los judíos helenistas, ¿verdad? Los judíos que tenían ascendencia tanto judía como griega. Y sí, hermanos, ahí surge. Y sí había un problema. Lamentablemente, como lo abordaron los hermanos, no era correcto porque empezaron a murmurar. Cuando hay un problema real, hermanos, tenemos que hablar de una forma apropiada. Sí, porque si mi hermano Gabriel hace algo en contra mía y a lo mejor yo estoy haciendo algo mal y el hermano viene y arremete contra mí, bueno, de todas formas, entonces, tanto yo estoy mal, pero también él. En ocasiones esos son problemas, hermanos, que surgen en las iglesias y pensamos que el fin justifica los medios. No funciona así. La palabra de Dios nos dice que aunque los demás actúen de una manera errónea, yo tengo que hacerlo de una forma correcta, apropiada. Esa es la demanda. Si los demás actúan mal, yo no puedo hacer eso. Dice Romanos 12:21. ¿Se acuerdan? Romanos 12:21. Está fácil, hermanos, está fácil. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces yo tengo que hacer las cosas buenas para poder vencer lo malo. Yo no puedo atacar el fuego con el fuego. No, tengo que atacar lo malo, pero no usando lo malo, sino haciendo lo bueno, hermanos. Así tengo que hacerlo. Recuerdo que también creo que es Lucas 6:31, que menciona que todo lo que queremos que los hombres hagan con nosotros, también nosotros tenemos que hacerlo con ellos. Y yo les he dicho, hermanos, cuando explico este pasaje, tenemos que hacerlo aún cuando no lo están haciendo. Aunque no lo están haciendo, yo tengo que hacer lo que dice la palabra de Dios. Aunque los demás no me traten bien, yo tengo que tratarlos bien. Así de simple. Eso es lo que la palabra de Dios quiere que hagamos. Ok, entonces, ¿qué más, hermanos? Bueno, observe las áreas de controversia. En ocasiones hay temas que son un poquito picantes. En ocasiones hay temas que son un poquito que no nos gusta mencionar. En ocasiones eso pasa. Bueno, también podemos observar esos temas haciendo una investigación diligente, apropiada, tomándonos el tiempo, hermanos. Bueno, de esa manera podemos obtener también temas para que podamos nosotros escribir acerca de ellos. ¿Qué más, hermanos? Observe los temas omitidos. Hay temas, hermanos, a los que simple y sencillamente no nos gusta meternos con ellos. Hay temas que en ocasiones los sentimos demasiado ásperos, en ocasiones son un tanto penosos, no sé, pero son temas que, como dicen por ahí, les hacemos la Pascua, les pasamos por encima nada más, hermanos, pero incluso cuando estamos mirando algunos pasajes de la palabra de Dios y encontramos pasajes, hermano Gabriel, que no sabemos explicar, en ocasiones nada más los brincamos y pasamos al pasaje tal y no supimos. Bueno, necesitamos tomarnos el tiempo y hablar también de esos temitas, hermanos.
de esos temitas. Dios nos bendiga, hermanos, con tiempo, porque realmente todo esto depende de tiempo. Entonces, si nosotros tenemos un poquito de tiempo, disciplinémonos, hermanos, sujetemos nuestro carácter para que de esa manera podamos hacer algo de escritura para la hermandad. Y bueno, una sexta sugerencia de cómo escoger un tema: observe los temas para reafirmar lo que hacen bien. En ocasiones somos muy buenos, hermanos, para poder señalar las cosas que son de una manera negativa. Somos muy buenos apuntando de una manera negativa, pero también se vale que nosotros hagamos un reconocimiento de lo que se está haciendo bien. Digamos, esto es correcto, esto es apropiado, y también se vale, hermanos, que echemos porras a los demás, porque lamentablemente la mentalidad de muchos en ocasiones es solamente negativa. Tenemos que decir lo que se está haciendo mal. También se vale reforzar para que los hermanos estén trabajando bien. Y hermanos, en ocasiones pensamos que el tema, aunque ya se conoce, pues no vamos a sacarle provecho. Vale la pena seguir mencionando temas. Aunque alguien más lo haya hecho, vale la pena. Aunque otras personas hayan predicado del mismo tema, vale la pena seguir predicando de ese mismo tema, de ese mismo pasaje, porque uno se enriquece. Porque aunque otros hermanos lo hayan hecho, hermanos, cada tema es escrito, es explicado con la propia personalidad. Hace tiempo, hermanos, hace varios años, en lo personal, no me gustaba salir a las campañas. No me gustaba. ¿Por qué? Porque mi pensamiento sencillamente era que los hermanos podían escuchar lo que otros estaban diciendo. Yo no creo aportar algo nuevo, decía yo. Pero con el paso del tiempo, hermanos, entendí algo. Fíjese que cuando iban hermanos a la iglesia, no faltaba que alguien dijera: el hermano, no nos han predicado de eso. No nos han predicado de eso. Hermanos, una ocasión alguien habló de un tema que era de los hijos de Elí. Y alguien dijo: hermano, no nos han hablado de eso. Hermano, tenía como 2 semanas que yo había hablado de ese tema. No sé si el hermano no había estado. Al principio sí me enojó, hermanos. Y le ponché la llanta, hermano. No se crea. No se crea. No va a ser parabrisas. No, no, no. Entendí algo, hermanos. Tiene que ver mucho el tono. Tiene que ver la personalidad. Tiene que ver mucho lo que es el estilo de la persona. Son los mismos temas. Son los mismos pasajes. Es muy posible que no haya un tema que sea nuevo. Pero a pesar de todo ello, hermanos, qué bueno que alguien lo expone y se entendió. Lo mismo ocurre con los temas escritos. Es posible que no le entendimos a alguien, pero lo leímos ahora con otro hermano que usa otras palabras, quizás un tanto más sencillas, o palabras que yo estoy acostumbrado a leer y a escuchar, y las comprendí. Entonces, sí vale la pena que sigamos explicando temas, aunque alguien ya haya dicho algún tema, vale la pena que sigamos hablando de esos temas. ¿Sale? Hermano Gabriel. Sí, hermano, a veces uno se predispone a no escuchar y eso hace mucho daño en lo personal, sobre todo, ¿verdad? Porque si está uno en una iglesia, pero a veces no está uno ahí. Físicamente nos vemos ahí, pero nuestra mente está en otro lado y es causa de la predisposición de no estar atento a la palabra de Dios, como usted bien dice, hermano. O sea, temas muy buenos que no aprovechamos. Sí, hermano, y en ocasiones no queremos tampoco, hermano, predicar un tema que ya hemos predicado. No nos gusta. Y bueno, lo cierto es que aunque vayamos a predicar un tema que ya hemos predicado, lo correcto es que lo sigamos estudiando. En lo personal lo sigo haciendo, hermano. Se enfocan de manera diferente. No creo yo que expongamos un tema exactamente igual. No creo. Y vale la pena. De verdad, vale la pena que sigamos haciendo, trabajando en ese crecimiento. Y lo mismo puede pasar o explicarse con un tema escrito, ¿sí? También lo mismo puede pasar. Hermanos, otra cosa que deberíamos de hacer es investigar los temas que otros han dicho sobre el tema.
Cuando vamos a escribir, necesitamos investigar qué cosas más han dicho sobre el tema. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, todos absolutamente escribimos de un solo libro. Todos absolutamente. Lo que hemos escrito, lo que hemos predicado, es muy posible que alguien más lo haya predicado. Creo que fue en la primera clase, cuando tuvimos el Open House, mencionaba cómo es que cuando yo estuve haciendo, hermanos, lo que es la tabla de las edades, hermanos, yo pensaba que mi tabla era única. De verdad, creí que yo nunca había visto algo así. Les confieso eso, nunca lo había visto. Pero no faltó que cuando yo hablé de lo que estaba haciendo, alguien dijo, oh sí, hay muchas tablas de esas. Yo tengo no sé qué. Y me quedé un poquito desilusionado, porque pensé que el mundo se iba a iluminar con la idea que yo tenía. Hermanos, de todas formas, yo terminé mi idea, compaginé con las demás tablas que después tuve al alcance. Y sí coincidimos, hermanos, en varias fechas, como cuando fue la fecha del diluvio, coincidimos plenamente. Entonces, bueno, tenemos que un solo libro, del cual estamos escribiendo muchos, hace muchos años. Entonces, bueno, sí es muy posible que estemos escribiendo cosas que se puedan repetir. Y es posible que la idea que yo tenga pueda cambiar un poquito de enfoque a la de otros. Pero debemos de asegurarnos, hermanos, que no es la idea, ¿verdad? Les recuerdo, hermanos, como esa película, ¿no? No es película, esta serie cómica de Vecinos, donde este señor tiene ideas nuevas, ¿no? De películas, Frankie Rivers, cuando menciona, básicamente menciona la misma película, pero con otro nombre, ¿no? Entonces, nada más debemos tener mucho cuidado de no hacer eso, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Entonces, sí es posible que alguien más haya escrito ya sobre el tema. Por ello, hermanos, es muy importante que sí investiguemos y que nosotros, hermanos, hagamos ese trabajo de si encontramos lo que alguien más ha dicho, no se olvide de poner esa nota para que después, si usted lo cita, sepa dónde lo escuchó. Escriba siempre, hermanos, la idea de alguien más. No le robe nada a nadie. No robe. Es mejor, hermanos, decir lo escuché. Lo escuché de fulano, lo escuché aquí, en este libro, incluso en algún video, pero siempre cite lo que más pueda. Seamos honestos, hermanos. Algunos no quieren investigar. Me he encontrado con esta idea, hermanos, de que algunos no quieren investigar sencillamente porque piensan que es posible que pudieran tomar de los pensamientos que otros han dicho. Entonces, para no escuchar las ideas que otros más están diciendo, voy a escribir solamente de esta idea yo solo. Y es por eso que muchos no quieren escuchar, hermanos. No quieren investigar. Es posible que sea hasta cierto punto bueno, hasta cierto punto quizás no tan bueno. ¿Por qué? Bueno, porque si yo voy a escribir acerca de un tema, creo yo que es muy prudente saber lo que otros han concluido. Así de simple. ¿Qué es lo que han pensado? ¿Qué es lo que han hecho? Sí, porque sin desestimar a nadie, aunque seamos muy inteligentes, no quiere decir que nosotros, como dijo Job a sus amigos, ustedes son el pueblo y con ustedes va a morir la sabiduría. Sí, no somos los más sabios, no somos los más inteligentes. Bueno, a lo mejor pudiera ser, pero ¿quién dice que no puedo aprender de alguien más? Nosotros debemos de siempre mantener nuestro pensamiento abierto a aprender. No importa que alguien que tenga menos preparación, va a pasar algún campesino a dar un tema. Pongamos atención, hermanos. De verdad, pongamos atención. Es muy importante que mantengamos nuestro pensamiento claro y decir, puedo aprender. En lo personal, siempre que me toca escuchar, hermanos, yo tomo notas. Tomo notas, sigo tomando notas. No importa que, no sé, es alguien que es inexperto, es la primera vez de alguien, yo tomo notas, porque en ocasiones el hermano menciona algo y de allí brotan las ideas. No es la idea de la persona, pero esa me ayudó a que yo tuviera otras ideas. Y uno tiene que tener lápiz y papel para escribirlas, hermanos, porque las ideas son fugaces.
Tengamos mucho cuidado. Entonces, de allí pueden nacer, hermanos, las ideas de lo que otros hermanos, de lo que otras personas han dicho. Si usted aprende sobre los idiomas primarios, si usted aprende sobre los idiomas primarios, como el hebreo, el arameo y el griego koiné, me estoy refiriendo a los idiomas primarios de la Biblia, usted podrá escribir ampliamente sin la necesidad, escúchelo bien, sin la necesidad de estar estudiando comentarios. Créame. Hay un hermano que se llamó Guy Edwards. El hermano Guy Edwards dijo que el mejor comentario del Nuevo Testamento, sin lugar a dudas, era el Nuevo Testamento griego. Estaba platicando hace varios años con el hermano Willy. Entré a su oficina cuando yo estaba ahí como estudiante. Y el hermano tiene una biblioteca bastante grande, hermanos. Bastante grande. Y le decía, hermano, vamos a ser un poquito dramáticos. Se le está quemando su biblioteca. ¿Cuáles son los que se va a llevar? ¿Qué libros va a escoger? Porque sin duda alguna hay libros muy valiosos. Lo que el hermano decía, hermano, voy a agarrar mi Nuevo Testamento griego. Es el que voy a agarrar. Ese va primero. Dice, porque con ese, el Nuevo Testamento griego, todos los demás van a salir. Y es cierto, hermanos. De verdad, completamente cierto. Hay un pasaje, hermanos, les voy a poner un ejemplo. Hay un pasaje que está en Efesios capítulo 5. Déjenlo checo. Es Efesios 4:30. No, 4:31. Efesios 4:31. ¿Cómo dice, hermanos? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ok. ¿Se escuchó eco? Ok, entonces dice, quítense de vosotros. Ok, solamente, hermanos, la palabra quítense. Si usted se fija en lo que sería la composición, la gramática del verbo, tiene un tiempo que se llama aoristo. Y el tiempo aoristo significa que se hizo de una vez para siempre. Entonces dice, quítense. Tiempo aoristo significa quítense de una vez para siempre. Es lo que dice. Luego dice pasivo. El pasivo es voz pasiva, es la voz. Hay 3 voces solamente. Voz activa, voz media y voz pasiva. Activa, media, pasiva. La voz activa es cuando yo hago el trabajo para alguien más, ¿sí? La voz media es cuando yo me hago el trabajo a mí mismo. Y la voz pasiva es cuando yo estoy pasivo y alguien me hace el trabajo a mí. Por ejemplo, voz activa. Yo amarro las agujetas al hermano Gabriel. Voz activa. Voz pasiva, voz media. Yo me amarro las agujetas. ¿Sí? Voz pasiva, el hermano Gabriel me amarra las agujetas. ¿Sale? La voz pasiva representa o señala quién hace la acción. Entonces, es una voz pasiva. ¿Ok? Entonces, ¿quién me va a realizar la acción? Dejen, diría así el pasaje, que de una vez por todas les quiten toda amargura.
Hermano Gabriel, permita que le quiten la amargura. Alguien decía, ¿y quién? ¿Quién me va a quitar la amargura? La palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios para eso es, para quitarle la amargura. Ah, pero no termina ahí. Está también en un modo imperativo. A lo mejor no conocemos los demás modos, pero el modo imperativo sí lo conocemos. Y significa sencillamente una orden. Hay dos cosas que significa el modo imperativo. Un ruego intenso o una orden a obedecer. Obviamente aquí es una orden a obedecer. ¿Cómo quedaría entonces? Aoristo, pasivo, imperativo. Les mando que permitan que les quiten de una vez por todas toda amargura. Es una orden a obedecer, hermano Gabriel. No es si usted quiere, es algo que usted tiene que permitir. Una sola palabra. Por eso el hermano Guy Edwards dijo, sin duda, el mejor comentario del Nuevo Testamento es el Nuevo Testamento griego. Así funciona, hermanos. El lenguaje griego es muy extenso, muy colorido y es hermoso, hermanos. Es hermoso. En cuanto más podamos, yo les animo para que ustedes traten de estar leyendo siempre basados desde el griego. Se cometen tantos errores, sinceramente, cuando no usamos el idioma griego. Hay hermanos que son muy buenos para predicar, pero también predican muy buenos sus errores. Son errores. Y los predicaron de una forma muy bonita, pero siguen siendo errores. Entonces tengamos mucho cuidado. Así que aprendamos sobre eso, hermanos. Y hay mucho que opinar todavía. ¿A poco no van a salir buenos comentarios cuando nosotros estamos leyendo el griego, hermanos? Cuando usted aprende eso, va a decir, ok, entonces llegué a la misma conclusión que lo que dijo fulano de tal, el que escribe muchos libros. Sí, hermanos. Usted solamente por saber griego. Así que píquenle por allí, hermanos. No dejen de estar picando, ¿sale? Busquen el idioma griego. Busquen. Hermanos, piense qué tipo de audiencia va a llegar. También cuando va a escribir su tema, piense en qué tipo de audiencia usted va a llegar. ¿Por qué? Bueno, porque cuando usted está hablando, hermanos, de su audiencia, cuando usted piensa en la audiencia, va a evitar que usted falle. Entonces, cuando usted va a escribir, tenga en mente un tipo de audiencia. Depende de eso que el material calce o no. En cierta ocasión, hermanos, en una iglesia apoyábamos a una congregación. Recuerdo perfectamente cómo es de que me tocaba ir, creo que los miércoles. Los miércoles me tocaba ir. A lo mejor la hermana Esther conoció esa iglesia. La iglesia era en Santa Bárbara. Y la iglesia estaba conformada, hermanos, por viejecitos. Ya estaban grandes. La hermana Mari y el hermano Juan. Era, pues era un poquito gracioso porque luego se peleaban. A pesar de todo eso, bueno, yo les dejaba pasajes de memoria. El hermano Juan, la hermana Mari, puntual, daba sus pasajes de memoria. Pero el hermano Juan nunca me dio versículos de memoria. Nunca. Y ya estaban grandes, muy grandes. Y estábamos hablando, cuando estábamos ahí, me tocó el tema, estaban dando el tema de los deseos de la carne. Entonces yo le dije al hermano que estaba a cargo de eso, oye, hermano, como que es que yo no creo que el hermano Juan, o sea, mi audiencia no es adecuada, porque les estoy hablando de adulterio, de fornicación. Yo creo que el pensamiento de los hermanos ya no anda en eso, hermano. Ya yo pienso que los hermanos no, o sea, no creo pues que estén con ello, batallando. Entonces, fue que tuvimos que hacer algunos cambios. Sí, porque hermanos, mi audiencia, pues no había nada de eso.
Por ello es muy importante que nosotros, de la misma forma, cuando vamos a exponer un tema y cuando vamos a escribirlo, pensemos a qué tipo de audiencia queremos llegar. ¿Cuál es mi audiencia? Pueden ser varones, pueden ser mujeres, pueden ser adultos mayores, sí, porque en ocasiones no hablamos a los adultos mayores, solamente a la iglesia en general, sí, pero tenemos que hacerlo. Adolescentes, padres o hijos, casados, solteros. Hay hermanos que son maduros espiritualmente y también podemos escribir material para ellos dependiendo también nuestra capacidad. Y también, hermanos, debemos de recordar que escribimos a predicadores podemos hablarles a predicadores, ancianos, evangelistas, a hermanos que tienen preparación académica o hermanos que tienen preparación que es un poco más sencilla. A lo mejor no fueron a la escuela, también podemos escribir para ellos, ¿verdad? Ahorita en la iglesia, hermanos, algo que ha sido un reto para mí y me he esforzado, sinceramente, los hermanos no saben todos leer, hermanos. No saben leer todos. Y otra, tengo niños porque mis hijos están en la iglesia y se quedan también en la clase general. Entonces, necesito que no se me aburran. Necesito hacer que ellos aprendan. Hermanos, mi alma encantada cuando ellos luego, después, en otros ambientes, en otros momentos, me hacen comentarios de la clase. Yo encantado, hermanos. Y digo, ahí voy, ahí voy. A lo mejor ya en algún momento puedo darles clases a los niños chiquititos, no sé, de chiquititos como de unos 7 años, digo. Pero mis hijos se alcanzan a entender, hermanos. Entonces yo tengo que bajar mi lenguaje a lo que ellos comprenden. Algo literal. No hacerlo de una manera figurativa. Así aprenden los niños, hermanos. Y eso es bien importante que nosotros lo comprendamos. Bueno, ahí, hermanos, tenemos que aprender también. El mismo método. Yo tengo que aprender, si lo hago de manera oral, también tengo que hacerlo de manera escrita. Así de simple, ¿sale? Hermano Paul. Sí, me gustaría hacer un pequeño comentario. Me pareció interesante lo que usted menciona, ¿verdad? De conocer bien a la hermandad. Porque a veces, bueno, eso pasa más con los hermanos mayores. A veces piensa que los niños deben quedarse en la clase, pero no se modifica el lenguaje, sigue siendo, ¿no? Para adulto. Entonces, qué bonito pensar en eso y saber que hay diferentes tipos de edades y saber cómo llevar mi lección hacia ellos. Interesante. Sí, hermana. Sí tenemos que aprender a modificar nuestro lenguaje. Eso sería una completa pérdida, hermana. Porque en ocasiones olvidamos que en mi caso, tenemos niños. Eso regularmente ocurre en las predicaciones. Pero también en otros momentos, digo, siempre tenemos que ubicar cuál es mi audiencia. Hermano Gabriel debe tener experiencia en esto. Porque, bueno, tenemos que pensar cuál es mi audiencia. Cuando estoy haciendo un tema, cuál es mi audiencia. No tanto en el sentido de que, ahí está la hermana Esther, se lo voy a aventar a la hermana Esther. No, realmente no es así, hermanos. Sino que mi audiencia, mi tema tiene que servir para la audiencia, ¿sí? No tanto que yo le vaya a recriminar, no se trata de eso. Pero tengo que hacer que el tema sea necesario y abrazado por todos. Y los niños son parte de la audiencia. También en ocasiones olvidamos mucho a los adultos mayores. También olvidamos mucho a ellos, entonces no debería de pasar, hermanos. Tenemos nosotros que estarnos desempolvando constantemente, hermano Gabriel. Tenemos que hacer eso para que ellos también encuentren alimento para ellos. En ocasiones encontramos en los púlpitos solamente temas que hablan, no sé, de la familia, pero muchos adultos mayores no tienen familia. O sea, sí tienen, pero ya sus hijos están casados. Bueno, también podríamos enfocar un tema como para los abuelos, de explicarles de que el trabajo de ellos no ha terminado. Mire, en el punto 4, sea lo más claro, conciso en lo que ha de decir. Hermanos, en ocasiones yo comprendo que llegamos a utilizar o llegan a utilizar un lenguaje que es bastante sofisticado. Está bien, depende de la preparación de cada quien, no me pasa nada.
¿Es posible que mi audiencia tenga una preparación académica? ¿Puedo hablarles? Sí, adelante. Sí, sí puedo. ¿Es posible que yo esté escribiendo como para predicadores? Ok, adelante, háblales en eso. ¿Es posible que si yo les explico a los hermanos a temas en griego y no defino los conceptos, es posible que no puedan abrazarse del conocimiento? Yo tengo, hermanos, cada uno de nosotros necesita comprender que si nosotros usamos un lenguaje técnico, un lenguaje culto, un lenguaje un tanto sofisticado, ¿sí? Porque en ocasiones tampoco alcanzamos para mucho. Pero si llegamos a usar un lenguaje sofisticado, debo entender entonces que mi escrito va a quedar limitado. ¿Me explico? Va a quedar limitado solamente para algunas personas. Pero, hermanos, las personas que son un tanto más sencillas no lo van a alcanzar a entender. Pero si hago lo opuesto, si escribo de una forma sencilla, mi audiencia se va a ampliar. Porque las personas que tienen una preparación sencilla van a entender. Y también, aunque no sea algo culto, sofisticado, pero también los demás lo van a entender. ¿Sí me explico, hermanos? Y eso es muy importante, hermanos. De verdad es muy importante. Entonces, si nosotros escribimos, recordemos que podemos y deberíamos utilizar un lenguaje sencillo, ideas bien explicadas para que de esa manera podamos alcanzar a más personas. Eso es muy importante que lo hagamos, tanto de forma escrita como de forma oral. Yo recuerdo a un hermano, hermanos. Yo recuerdo al hermano, se llamó el hermano Miguel Arroyo. El hermano llegaba a explicar temas. Luego estábamos ahí debajo de algún huizache, cuidándonos de las vacas que se nos acercaban, hermanos. Y el hermano explicaba temas. Y yo recuerdo que la forma de hablar del hermano se volvía como ranchero. Hablaba ranchero cuando estaba allí. Yo lo notaba. Y de curioso, yo llegaba a notar también cuando él comentaba o platicaba con personas que tenían un tanto de una profesión, yo escuchaba que no hablaba de la misma forma. Entonces, necesitamos tener esa habilidad, hermanos, esa capacidad de adaptarnos a quien es nuestra audiencia, para que nosotros sepamos comunicarnos con los demás, porque realmente en eso consiste la vida, comunicarnos y comunicarnos de una manera efectiva. Entonces, si nosotros escribimos de una manera sencilla, nuestra audiencia se va a ampliar mucho, ¿sale? Entonces, hagamos eso, hermanos. Siempre hay, hermanos, siempre hay quien quiera leer algo. ¿Quién va a leer mi escrito? Es de la manera como cuando alguien vende algo, siempre hay quien lo compra. Siempre, siempre, siempre. Entonces, eso lo podemos aprender. ¿Qué más podemos aprender, hermanos? Hablamos de qué escribir y ahora cuándo escribir. ¿Cuándo escribir? Bueno, el primer autor, hermanos, que encontramos en la palabra de Dios fue Moisés. Moisés escribe, autor terrenal. Moisés escribe, hermanos. Dios le dice, tienes que hacer un libro. Y Moisés escribe, empieza a redactar, hermanos. Y hay mucha evidencia de que Moisés estuvo escribiendo, ¿sí? También, hermanos, encontramos a muchas personas, profetas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también. Encontramos a muchas personas que estaban escribiendo. ¿Cuándo podemos escribir? ¿En qué momentos? ¿Cómo lo podemos hacer? Según lo que he escuchado yo, es el tiempo, el momento que te llega la información, porque después se va la idea, se pierde la idea. ¿Ok? ¿Cuándo escribir? Usted ahorita comentaba, hermano, cuando está uno escuchando a otros hermanos predicar, escucha esas palabras y es el momento de atraparlas para que de ahí surjan los demás puntos. Puede ser uno de los momentos. ¿Ok? Necesitamos disciplina. Fíjense, hermanos, que por eso muchas veces no logramos muchas cosas.
Sí queremos, pero no nos disciplinamos. Y en ocasiones sí queremos, pero es que no tengo tiempo, hermano Gabriel. Sí quiero escribir, pero no tengo tiempo. Ah, ok. Entonces, bueno, yo necesito saber que tengo 24 horas igual que todos. Y si yo estoy saturado de actividades, entonces necesito quitar cosas. Necesitamos tener un fuerte deseo, hermanos, por escribir, porque de esa manera podemos mejorar. Si nosotros no queremos, hermanos, escribir, bueno, es posible que la gente, pues a lo mejor nunca va a saber de nosotros. Pero qué bonito es, hermanos, cuando alguien dice, oye, leí lo que escribiste. Y digo, es alentador. No buscamos, por supuesto, la gloria de los hombres, pero uno puede alentarse, hermanos. Uno se anima y bueno, voy a seguir haciendo esto. Posiblemente solamente alguna persona se beneficie, pero está bien, hermanos, está bien. En algún momento alguien va a encontrar ese escrito y le va a servir. Va a servirse de lo que nosotros en algún momento estuvimos escribiendo, ¿sale? ¿Cuándo más? Yo sugiero, hermanos, que cuando aparezcan las ideas, escríbalas, escríbalas. De verdad, en ocasiones deberíamos de traer un lapicero. A muchos no les gusta. Yo entiendo, hermanos, que a muchos no les guste, pero deberíamos traer algún lapicero para ello. O mandarse un mensaje de WhatsApp. Creo que con quien más platico es conmigo mismo. Con quien más platico es conmigo mismo. Yo me escribo mucho, hermanos. A cada rato me estoy mandando mensajes de WhatsApp para poder recordar ideas o cosas que tengo que hacer. Incluso en la noche hay que hacerse una listita de lo que vamos a ver al otro día, lo que vamos a hacer. Entonces, sí, para que el día no empiece y ya nos agarró desprevenidos, ¿no? No, ya hay una listita de lo que tenemos que hacer. Entonces, las ideas, hermanos, en ocasiones son como los relámpagos. Si no lo capté en el momento, eh, tenemos que buscar el momento, hermanos. En lo personal, yo busco en la madrugada. En la madrugada es cuando yo mejor me puedo concentrar. En ocasiones aprovecho los días de insomnio. No puedo dormir. Bueno, hay que levantarse entonces, ¿no? No es cierto de que el Espíritu Santo nos está diciendo que nos levantemos, man. No, no, no. A lo mejor es el cortisol que ya, el estrés y todo eso, ¿no? Puede ser eso. Hay que levantarse, hermanos. Hay que sacar provecho del estrés o del insomnio, ¿ah? Hay que hacer algo. Y bueno, cuando todo está quieto, uno puede hacer muy buenas cosas, hermanos. La concentración llega mucho más fácil. Y ya en ocasiones cuando empieza el día, los niños empiezan también y bueno, en ocasiones el ruido empieza a hacerse y empiezan a entorpecer los pensamientos. Yo sugiero que busquemos un tiempo de quietud. Es muy importante. Nunca, hermanos, nunca un tema es algo mínimo. Nunca, nunca, nunca. En ocasiones, y usted lo puede haber también comprobado, cómo es de que en ocasiones buscamos algo insignificante. Híjole, quisiera saber cómo se hace esto y es algo insignificante y lo googleamos y alguien ya escribió de eso o alguien ya dijo de eso. Es algo impresionante, hermanos. Entonces, bueno, el tema que yo voy a escribir es posible que alguien ya lo haya hecho, pero yo quiero hacer lo mío. Alguien ya lo dijo, sí, pero yo quiero decirlo yo con mis propias palabras, de la manera en que yo lo quiero plantear. Yo quiero hacerlo. Entonces, les mencionaba que de la misma forma en que alguien vende algo, de la misma forma, alguien puede necesitar lo que yo estoy escribiendo. Un ejemplo. Yo no sé si ustedes todos tengan Facebook. Matías no tiene. Pero en ocasiones nos metemos por Facebook y no falta que haya algún pasaje, alguna idea, alguna frase y nos hace reflexionar. Nos hace reflexionar. ¿Han escuchado eso de que donde la Biblia se abra? ¿Saben cómo se le llama? Se le llama bibliomancia. Bibliomancia, porque algunos dicen donde la Biblia se abra es porque Dios quiere allí. No, así no funciona, hermanos. Sinceramente no.
No funciona de esa manera. Pero algunas veces hay quienes dicen, bueno, voy a buscar la señal en Facebook. No, hermanos, en Facebook no hay señales. No hay señales de Dios. Tenemos que leer la palabra para que nosotros podamos aprender a comprender la voluntad de Dios. Pero sí podemos encontrar buenas ideas. Y de preferencia, hermanos, bueno, que sean ideas que ya están plasmadas en la palabra de Dios. Entonces, escribamos, hermanos. De verdad escribamos, no importa el tema. Entre más variedad de temas, eso, hermanos, va a ser mucho, mucho mejor. Y bueno, de la misma forma que en la predicación, tenemos que escribir a tiempo y fuera de tiempo. Mi pensamiento hace tiempo, hermanos, era de que yo necesitaba prepararme más. Y hasta ahorita sigo pensando eso, necesito prepararme más. Pero me he dado cuenta, hermanos, que entre más pasa el tiempo, he ido obteniendo, sí, quizás un poco más de preparación, pero también hay otras limitantes. Desde los hijos son más grandes y absorben un poco más de tiempo. También hay enfermedades, hermanos. Y esa es otra cosa que tenemos que aprender a vencer. Entonces, ¿saben cuándo es el mejor momento? Lo he entendido ahorita. ¿Cuándo, hermana Esther? Hoy, Hoy. Es ahorita. Quiero yo animarles para que cuiden mucho sus escritos. Cuídenlos. No vayan apresurados. Tengan su mente clara. Escriban la idea principal. Tengan un sketch, un bosquejo de lo que van a explicar. Pero el mejor momento es ahorita. Ahorita es el mejor momento. Es más, en ocasiones, en lo personal, a mí me ha detenido mucho el de decir, es que, ¿y si me equivoco? Cuando ustedes escriban algo, es posible que se equivoquen, hermanos. ¿Qué van a hacer si se equivocan? ¿No volver a escribir? Yo he encontrado, hermanos, soy bien bueno para criticar, creo que ese es mi don. Puedo encontrar bastantes errores gramaticales de muchas formas, a lo que yo alcanzo a comprender. Pero, y le he encontrado a muchos hermanos. Les he encontrado cómo es de que cometieron errores en varias cosas. Y hermanos que con el paso del tiempo, pues fueron mejorando notablemente. ¿Cómo lo hicieron? Practicando. Entonces, sí, es posible que cometamos errores ahora que estamos empezando. Entonces, la última cuestión, hermanos, prepárense para las críticas. De verdad, prepárense para las críticas. No se vayan a desanimar porque alguien más los vaya a criticar. No permitan eso. Entonces, a lo mejor la hermana Esther con mucho esfuerzo hace una cuartilla y bueno, más adelante sí la van a tener que hacer, hermano Gabriel. Sí lo van a hacer, hermano Pau. Van a hacer una cuartilla, la van a mandar y vamos a criticar eso aquí. Pero no lo tenemos que hacer. No es con el pensamiento de que no lo vuelvan a hacer, simplemente de que aprendamos cuáles son los errores que estamos cometiendo. Pero no va a faltar, hermanos, digamos, en la vida real, donde ya no va a ser un ensayo. Ya no. Y alguien va a tener esa hazaña de censurar lo que usted dijo. Siga escribiendo. Siga haciéndolo. Entonces, ¿se va a equivocar? Sí. Por eso hay ediciones. Hay libros, hermanos, muy buenos, muy vendidos, pero luego sale segunda edición, tercera edición. ¿Qué son las ediciones? Correcciones que hicieron de la primera o de la anterior. Así de simple. Entonces, hagamos algo, hermanos. Hagamos algo. Hagamos algo para que el mundo nos recuerde. Alguien dijo, no recuerdo quién, si puedes hacer grandes cosas o escribir grandes cosas, escribe grandes cosas o haz buenas o haz grandes cosas. Y si puedes, haz ambas. Entonces, tenemos que hacer cosas que los demás lean o escribir. Hacer cosas que los demás escriban o escribir cosas que los demás lean.
Y si podemos hacer ambas, escribir y hacerlas, pues muchísimo mejor. Entonces, hagamos algo, hermanos, porque ya cuando pase el tiempo, no va a faltar que alguien nos recuerde. ¿Y a través de qué? De un escrito. De un escrito. El hermano Willy menciona una frase que dice que las palabras pasan, pero las escritas permanecen. Ujú. Las palabras pasan, pero las escritas permanecen. Y sí, hermanos, ya cuando ya no estemos, alguien va a agarrar nuestro escrito y le va a servir. ¿Sale? ¿Algún comentario, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Alguna cuestión final? O sea paciente, persista, por favor. Persista en lo que va a estar haciendo. Persista, persista, persista. ¿Algo que comentar, hermanos? ¿Algún comentario final? ¿Nada? Agradeciendo, hermano. Muchas gracias por la Gracias a Dios, información. hermano. Gracias a Dios. Y sí, creo que muchas veces uno se detiene cuando es criticado. Le comento que hace unos, no sé, 2, 3 años por ahí, escribimos un pequeño material. Yo no sabía nada de cómo hacer un libro, pero entre un grupo de compañeros decidimos llevar a nuestro escrito antes de la pandemia. Y bueno, era secular, era un libro secular, pero como yo era la única cristiana en el grupo entre compañeros, entonces yo agregué una historia ahí, una parábola. Bueno, compartí con algunos conocidos y eso sí recibí crítica y dije yo, pues creo que no, no hubiera compartido porque uno espera como que adelante o espera que buen trabajo, pero siga practicando, pero no siempre hay, hay críticas, entonces ahí donde me doy cuenta y digo, sigo preparándome más para mejorar porque sí me encantaría realizar algunos pequeños escritos en el futuro. Muchas gracias por toda la información. Sí. Hoy, hermana. Desde hoy. Desde hoy. ¿Qué más, hermanos? ¿Algún comentario más? Sí, hermano, hace algunos años atrás fui a un seminario aquí a Los Ángeles y curiosamente, por lo que usted comparte, hermano, pues platicando con varios hermanos que salieron del instituto, casi todos decían que querían escribir un libro. Hoy voy a escribir un libro, voy a escribir un libro. Y yo tenía la idea porque se los decía, ¿verdad? Pero ¿por qué escribir un libro si todo lo tenemos en las escrituras? Pero se me hacía curioso y ahorita que usted lo dice, hermano, creo que es parte de ello, el seguir escribiendo sin ningún afán de vanagloria, sino más bien para que, ya usted lo dijo muy bien, siempre va a haber alguien que necesita leer o escuchar. Y ojalá y sea ese siempre el propósito de poder ayudar a alguien que necesita, Así ¿verdad? es. Y muchas gracias, hermano. Muchas gracias por la clase. Hermano Eddie, un comentario, hermano. Sí, hermano, antes que nada, pues agradecerle, hermano, ahí a CBM y a todos los integrantes, hermano, por compartir estas clases en línea, ¿verdad? Fíjese, hermano, de que algo curioso, de que nunca ni por mi mente me había pasado, y llevo aproximadamente como 12 o 13 años como cristiano, y a razón, hermano, desde la primera clase que comenzamos a tomar con usted, ¿verdad? Surgió la idea, hermano, de escribir un libro histórico de la Iglesia de Cristo de aquí, de la localidad donde yo me reúno, ¿verdad? No ha sido fácil, hermano, recabar información, fotos y todo lo que se está llevando a cabo, pero ahí vamos, hermano, poco a poco, ¿ah? Sé que a lo mejor no lo voy a poder terminar en unos 3 meses, pero ya la idea ya quedó, hermano. Y gracias a toda la información, hermanos, ahora sí como lo que dice la investigación que se va realizando, ¿verdad? Hay muchos que ya no se acuerdan, hay hermanos que ya no están, hermano, que cuando se plantó la iglesia, se iniciaron, hermanos, estamos hablando que
Cuando inició fue allá por el año 1997, a razón de 3, 4 años, habían como 20 familias. Y ahorita, hermano, de todas las que había, nada más queda una familia, hermano, que sigue perseverando de todas las, desde cuando se plantó. Y es importante, hermano, gracias, ¿verdad? Porque a razón de tomar este curso, pues me surgió la idea y ahí vamos, hermano. Ahí vamos, gracias a Dios. Ahí vamos buscando la información y agradecerle, hermano. A lo mejor, Dios. ¿verdad? A veces tenemos, errores ortográficos, punto, coma, dicen los acentos, pero ahí, no cabe de más, hermanos, la información que nos está dando, ¿verdad? A veces por flojera, digo yo, se nos olvida o no lo queremos asentar, pero pues gracias, hermano. Todas Vale la, sí, estas clases que hemos tenido, yo siento que ha valido la pena, hermano. Ha valido la pena y no me arrepiento de haber ingresado a tomar este diplomado, hermano, con ustedes. gracias, Osman. Qué bueno, hermano. ¿Recuerdan ustedes que vimos, en la primera clase, vimos que había una iglesia en la que decían cómo es que en Inglaterra había la iglesia de Cristo mucho antes del llamado aquí movimiento de restauración? ¿Sí recuerdan esa información, hermanos? ¿Saben cómo se dieron cuenta? Porque ahí voy de curioso, hermanos. Ahí voy de curioso y me metí a Google y empecé a ver y yo vi que era una iglesia bautista. Entonces dije, híjole, le comenté al hermano, un americano a quien yo le vi la información, antes del hermano Rudy Arguera, antes de él yo le vi la información a un americano. Y le escribí, le dije, es una iglesia bautista, ¿sabe más de esta información? Y pues nunca me contestó. Después, en un libro que se llama Traces of Kingdom, Huellas del Reino, se menciona esa información. Y al parecer parece que de allí tomaron esa información. Solo que no explicaron. Bueno, la persona que explicó mencionaba que llegaron a la evidencia de que había sido una iglesia de Cristo que con el paso del tiempo apostató convirtiéndose en una iglesia bautista. ¿Saben por qué? Porque había un libro de actas. Un libro de actas. El libro de actas, todos los acuerdos, lo que está aconteciendo en la iglesia, se debería tener, hermanos. Lo que menciona el hermano Eddie Salinas, yo, hermanos, completamente convencido que la iglesia necesita conocer su historia, porque el pueblo que no conoce su historia, Matías, el pueblo que no conoce su historia, ¿qué? Está condenado a repetirla. Está condenado a repetirla. Punto final. Entonces necesitamos saber de dónde venimos, todos. Y esa información que alguien estuvo anotando, perdón, nos sirvió a nosotros para saber que había iglesia de Cristo, para saber que se bautizaban por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para saber que que tenían ancianos, no un pastor, no, eran ancianos, un grupo de varones dirigiendo, tenían diáconos. ¿Y eso cómo lo obtuvimos? Esa información llegó porque alguien hizo un libro de actas. Así de simple. Entonces, no escatimemos, hermanos. Alguien podría decir, híjole, pero el libro de actas, ¿para qué? Nunca escatimemos en poco. De verdad, nunca pensemos que no. Siempre queremos regresar a ver la historia. A mí me gusta mucho la historia. ¿Alguien más, hermana Esther? ¿Algún comentario final? Hay una palabra que es procrastinar. Generalmente dejamos las cosas para después. No siempre es porque no tengamos tiempo o como decía la hermana Paulina, muchas de las veces también por el miedo, pero realmente no es porque no tengamos la capacidad. O sea, todos podemos desarrollarla, pero no todos lo queremos hacer. Entonces, realmente sí es una lucha porque es dejar a un lado quizá cosas que nos gusten
en el momento, o sea, cosas de hacer, como digamos, meternos o perder el tiempo en otras cosas que no tienen valor, para poder hacer lo que realmente va a contribuir tanto a nuestro crecimiento espiritual como al de alguien más. Y me llamaba también mucho la atención y también lo hemos estado viendo en las clases que tomamos para los niños, la importancia de bajarnos al nivel, o sea, en ese contexto serían los niños, pero también hay veces que realmente no entienden. Y la hermana también nos comentaba, hay veces que nosotros nos esforzamos en explicarle a los niños y ellos no le entienden. Y llega un niño que estuvo en la clase y captó toda la idea y se la compartió su compañerito. Entonces, por lo que usted decía, que a veces los predicadores exponen los temas y la audiencia pues no lo, no lo asimila como debería. Entonces, a veces llega otra persona y les dice quizá las mismas palabras en otro momento y las captan mejor. Entonces, es no desanimarnos, también como decía la hermana, y pues seguir adelante y nos vamos a equivocar, pero vamos a hacer el esfuerzo por aprender y mejorar. Muy bien. Es cierto, totalmente cierto. Hay muchos factores por los cuales en ocasiones los miembros no alcanzan a escuchar los temas que nosotros exponemos. Hay muchos factores, desde problemas personales, no llevaban la cabeza fría, no tenían atención, no sé, enfermedad, dolor de cabeza, hay muchos factores, ¿sí? Pero qué bueno que se llegan a entender. No sé si ya les comenté cómo es de que en ocasiones nos quedamos con la parte negativa. Recuerdo, no sé si les comenté a ustedes o en la iglesia. Si les comenté a ustedes, hagan como que no saben. Ah, ¿por qué se hundió Pedro? ¿Por qué se hundió Pedro? ¿Fue a la iglesia? ¿Por qué se hundió Pedro, hermanos? Somos en ocasiones duros con Pedro. Es que Pedro dudó. Sí, sí, sí dudó. Es que Pedro empezó a ver el viento y el fuerte mar. Sí, sí es cierto, hermanos. Pero ¿por qué no se hundió Felipe? ¿Por qué no se hundió Tomás? ¿Por qué Mateo no se hundió? ¿Por qué Juan, Jacobo no se hundió? ¿Por qué Judas no se hundió? No lo intentaron. No lo intentaron. El único que lo intentó fue Pedro. Y caminó. Se hundió, sí, pero lo intentó. La única forma en que ustedes tienen para fallar, la única manera es que lo intenten. La única forma. Si usted no lo intenta, nunca se va a equivocar, hermana Esther. Hermana Pau, nunca se va a equivocar. Siga ahí sentada. Sigan allí. No se van a equivocar. Pero si se les ocurre escribir, sí es posible que se equivoquen. Es posible que fallen. Es posible que se hundan. Pero los demás no lo van a hacer. Ustedes sí, porque lo intentaron. Entonces, eso es lo que tenemos que comprender. Me voy a equivocar. Y no le tengamos miedo, me voy a equivocar. Eh, Trato de ser muy meticuloso con lo que yo escribo. Lo dejo, dice el hermano Willy, enfriar un rato, regreso a la hora o al otro día y le encuentro un montón de errores, hermanos. Entonces, en ocasiones nos da miedo que los demás nos encuentren esos errores. No pasa nada, está bien, voy a hacerlo. Y necesito escribir porque veo que hay hermanos que necesitan esta información y puedo llegar a ellos a través de un escrito. Así que lo voy a hacer. Me voy a tomar mi tiempo, me voy a esmerar y bueno, ahí va el escrito, ¿sale? Entonces, no se detengan. Equivóquense, sí, y aprendan de los errores. Equivóquense, sí, tomen literalmente nota. Oh, la vez pasada hice esto, ahora lo voy a anotar para que no se me olvide. Hagan literalmente eso y estoy seguro que van a mejorar. Estoy completamente seguro. Entonces, si solamente mi escrito le va a servir a alguien,
Qué bueno. A mí me sirvió. Si le sirve a alguien más, gracias Dios. Entonces, no se detengan. Participen, hermanos. Pidan también la oportunidad de participar. Tenemos una revista en Aletheia. Participe, pida la voz, pida la oportunidad. Y bueno, es lo que estamos buscando, que la revista crezca. ¿Sale? Hay mucho espacio para escribir. En el boletín, escriba. Busque la forma, vierta sus ideas. Vierta sus ideas. En ocasiones tenemos miedo a compartir nuestras ideas. Pero cuando me ha tocado a mí que comparto mis ideas, no todas, hay gente que dice, oye, están buenas. Y eso a mí me anima, hermanos. Me anima. Trato de mejorar todavía. Y eso tenemos que hacerlo todo el tiempo, pero compartamos nuestras ideas. ¿Vale? Hermanos, pues gracias por su atención. Ya les di su rato motivacional, entonces. Échenle ganas, hermanos. Échenle ganas. Y pues sigamos orando unos por otros. ¿Sale? Dios les bendiga. Buenas noches, Sale, hermanos. hermanos. Gracias. Dios les bendiga, hermana Esther. Buenas noches. Dios le bendiga a todos. Hermano Eddie, gracias por su comentario. Hermano Gabriel, Dios les bendiga. Hasta luego, hermana Pau. Dios le bendiga. Igualmente, hermano, gracias.